Ay, ay, ay. Preguntas de salvación y fe. Comenzamos este mediodía. Preguntas que la gente hace comúnmente. Nos mandan a preguntar. Pues deberíamos nosotros de tener como iglesia un blog o tener alguna parte en la página para contestar las preguntas que la gente hace. Deberíamos de. A veces uno busca inquietudes que tiene la gente y no se encuentra. Y bueno, este mediodía vimos algunas preguntas. Vimos qué es la salvación, el acto soberano de Dios por medio del cual una persona que se arrepiente recibe el perdón de sus pecados, es redimido de su culpa, declarado justo y santificado para vivir en obediencia y con Cristo en la eternidad. La segunda pregunta: ¿es cierto que todas las religiones conducen hacia Dios? Vimos que no. La tercera: ¿se puede salvar una persona que haya sido muy malo o muy mala? Dijimos que sí. ¿Puede la Virgen María salvar? La Biblia dice que no. ¿Qué es el purgatorio? ¿Dónde están las pulgas? Y el purgatorio lo explicamos. Ese es número 5. Número 6, una persona dice: crecí con santa devoción a San Lázaro. ¿Puede uno ser cristiano y adorar a un santo? La Biblia dice que no. Ahora, otra pregunta que siempre surge, y esta pregunta la han hecho 1.5 millones de veces: ¿cómo se salvan las personas que nunca han escuchado de Jesucristo? ¿Cómo se salvan las personas que nunca han escuchado del Evangelio? Bueno, en Romanos capítulo 1 versículo 18, quiero decirles que las respuestas que estamos estudiando, somos bien cuidadosos en dar respuesta a las preguntas que hace la gente. Es decir, nunca se contesta de una manera superflua, superficial. Tratamos de dar respuestas bíblicas, pero también cristocéntricas, pero también respuestas no tan profundas, porque hay mucha gente que no está preparada para eso. Y especialmente en mi caso, pues cuando alguien hace una pregunta y yo contesto con una respuesta profunda, entonces la misma persona viene con otras 17 preguntas más, ¿me entiendes? Y entonces ahí es donde entra Marquiño, pues verá, contestar las preguntas que la gente hace, porque a veces no alcanza el tiempo para esto. Pero es importante que entienda, bien importante que entienda, no todos los pastores pensamos igual. No todos los predicadores tenemos la misma manera de pensar y de concebir las verdades bíblicas. Y la Biblia presenta temas que se han discutido por generaciones, hermano. Por generaciones. Ayer tenía una conversación larga con el pastor Taylor, ayer en la noche hablamos de varios temas y luego siempre estamos discutiendo situaciones y salieron una cantidad de temas ahí. Entonces él piensa de una manera, yo pienso de otra forma en ciertos temas. No vamos a poner de acuerdo todos los pastores, ¿verdad? Ahora hay ciertas cosas como la salvación, la eternidad de la salvación, la verdad de Jesucristo, la resurrección, todas esas cosas están bien. Pero es importante entender eso, no todos los pastores, porque depende de la inclinación que tenga la persona, ¿verdad? Una persona legalista ve los versículos de la Biblia bajo un lente. Una persona que está más en el centro ve los versículos de la Biblia con otro lente. Una persona más liberal ve los versículos de la Biblia con otro lente, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuál es el lente correcto para ver las Sagradas Escrituras? Ahí es donde, como decía un amigo mío en Texas, ahí está el Guatsamara, ¿verdad? Entonces es cuestión de tratar de buscar la manera más apegada a las Sagradas Escrituras, y algunos tendrán sus opiniones al respecto, ¿por qué? Y otros tendremos nuestras opiniones al respecto, porque también, ¿verdad? Y ahí se lleva el debate. Y repito, hay situaciones en las que los estudiantes del seminario saben que hay preguntas que uno las utiliza para entretenerse. ¿Por qué? Porque no se llega a una solución. Porque unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, unos creen esto, otros creen lo otro. ¿Me entiende? En un seminario usted pregunta: ¿usted cree que es correcto que mujeres sean pastoras? Ay, diviértase. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no va a llegar a una conclusión. Las mujeres van a decir que sí, ¿verdad? Y hay otros hombres que creen que sí, otros que creen que no. ¿Y qué es lo que pienso yo? No le voy a decir. Entonces, ¿me entiende? Para evitar esas cosas, son de seminario nada más. Aquí en el púlpito no puede crear confusión con esas cosas. Bueno,
¿Cómo se salvan las personas que nunca han escuchado el Evangelio? En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ok, porque lo que de Dios se conoce, ¿qué es lo que se conoce de Dios? Lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y divinidad y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Notemos que de acuerdo a esta porción de la Escritura, está diciendo el apóstol que los hombres no van a ser juzgados por no haber escuchado el Evangelio, ¿ok? Sino que son culpables por no haber honrado a Dios. Ahora, no existe una respuesta, hermano, con la que nosotros vamos a quedar 100% satisfechos, ¿verdad? Porque la naturaleza misma habla de la existencia de Dios. Y nosotros, aquellos que fuimos a la escuela, aunque no hayamos entrado, nos enseñaron, ¿verdad?, de que aún las tribus y bueno, pues hablando de mucha gente en el pasado, de los que se cree que nunca escucharon el Evangelio, los aztecas, los pipiles, todos ellos tenían diferentes dioses, ¿verdad? El dios de la fertilidad, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua, el dios de esto, el dios del rayo, el dios del trueno. Pero al final del día, al igual que el pasaje que leímos de los atenienses, de Pablo en Atenas, la gente había construido un montón de altares. Y Pablo les dice: me doy cuenta que ustedes son bien religiosos, han levantado un gran montón de altares, pero hubo alguien que se le ocurrió y dijo: a mí se me hace que tiene que haber uno que es superior a todos estos. Y para no ofender a ningún Dios, levantemos un altar que sea al Dios desconocido. Entonces Pablo se agarra de eso y dice: de ese les vengo a hablar yo, de ese Dios desconocido. Por la creación mismo, por la naturaleza. Otros han dicho que por la conciencia y otros que por el corazón. Ahora, una cosa sí es bien clara, hermanos, y es lo siguiente. Y esto, versículo 31, 17:31, dice así. Deja ver, Hechos 17:31. ¿Estoy bien con eso? Uno menos. Ok. Por cuanto ha establecido un día, ok, yo creo que lo tengo aquí del 30. Ok, por cuanto ha establecido un día, escuche, en el cual juzgará al mundo. ¿Y qué dice la palabra? Con justicia. Y Dios no es injusto. Si la Biblia dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia, quiere decir que Dios tuvo que haber utilizado una manera, una forma, no lo sabemos nosotros, que por la conciencia, que por la creación, no tanto por el hecho, porque claro, lo que muchas personas nos dicen cuando predicamos acerca de esto es: pero la Biblia dice que en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo, y si no se les predicó a Cristo, entonces ¿cómo es posible que puedan ser salvos? Eso es lo que mucha gente dice. Ok, ¿cómo se pueden salvar si el único medio de salvación es Jesucristo? Pero vemos también por este pasaje de la Escritura, el Evangelio no llegó a esos lugares, aunque hay mucha gente que cree que la Biblia dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9, le leo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. ¿Y qué pasó con esta gente? Dios sabrá de qué manera les va a juzgar, ya sea por la creación, porque es obvio, usted echa un vistazo al cielo y mira las estrellas, y mira el sol, y mira la luna, mira los volcanes, mira las montañas preciosas, maravillosas. Tiene que venir a su conciencia el hecho de que esas cosas no están ahí por sí solas.
Alguien tuvo que haberlas puesto ahí, tiene que haber un Dios. Otros hablan de la conciencia, otros hablan de precisamente la naturaleza o hablan de el corazón. Pero de acuerdo a ese texto que vimos hace un instante, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Usted puede estar tranquilo, ¿verdad? Ahora, hoy en este mundo, lo que nosotros sí podemos hacer es preocuparnos de que el evangelio se predique en todos los lugares. Eso sí, ¿me entiende? Yo insisto en esto y he hablado en más de alguna oportunidad. Pienso que nosotros los evangélicos, la iglesia evangélica, hemos fallado en la metodología de la predicación del evangelio o de la expansión del evangelio. Se dice que una persona en América Latina va a escuchar hasta 400 veces el evangelio antes de morirse. La gente, ya sea por la radio, por la televisión, por un amigo, por un familiar, por su abuela, por su tío, por un primo, por un periódico, por un tratado, algo. O porque fue a la cárcel y ahí le predicaron, o fue al hospital y ahí le hablaron, o qué sé yo, usted se hizo miembro de la Army, del ejército, y también ahí llegan los gedeones internacionales, a cualquier lado de estos. O una escuela y le dieron un tratadito por ahí, un Nuevo Testamento. Usted va a escuchar hasta 400 veces el evangelio antes de morirse. Pero hay lugares en este mundo donde el evangelio no ha llegado todavía. Entonces la responsabilidad de la iglesia es preocuparse porque el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. América Latina, hablando con un grupo de misiones en estos últimos meses, en los meses pasados, hablando acerca de cómo alcanzar al mundo, yo les mencionaba y les decía, no entiendo verdaderamente cómo es que asociaciones religiosas cristianas estemos todavía mandando misioneros a Guatemala, a El Salvador, a lugares donde hay, hermanos, hasta 7 iglesias en un bloque. Es increíble. En Nogales, Sonora, yo estaba predicando en una iglesia. Hermano, usted está en esta iglesia y escucha los himnos que están cantando en la iglesia de enfrente. Y le decía al pastor, pónganse de acuerdo mejor, ¿verdad? Pónganse, vamos a cantar tal himno, entonces para que se escuche el mismo himno en los dos lados. Y le digo, ¿y esa iglesia qué? No, una iglesia evangélica, una enfrente de la otra. ¿Por qué? Porque hoy hay todo tipo de pastor y pseudo llamados pastores, que Dios no los ha llamado a ellos, pero se creen ser pastores, que no les importa. Ellos van, se rentan un local enfrente porque lo que ellos quieren es iglesia, pero no piensan que haría el Señor. No piensan que haría Jesús, que haría el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice, mire, yo no quiero sembrar en terreno ajeno. Yo no quiero ir a un lugar. Cuando nosotros pusimos la iglesia en Guadalajara, dijimos la condición número 1A para levantar una iglesia aquí es que no haya otra iglesia evangélica en el lugar. Yo no quiero ir a poner una iglesia donde ya está otra. Pero esa es la situación lastimosamente que vivimos hoy en día. Ahora, once again, una vez más, repito, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Así es que no se preocupe de eso, ¿verdad? De que esta gente se va a condenar o ese tipo de situaciones. La pregunta tal vez que es válida es ¿qué estamos haciendo nosotros para que se predique la palabra del Señor en lugares donde nunca se ha predicado el evangelio? Y este mediodía le presentamos a usted a nuestro misionero Luis y Vanessa, que están en Tanzania, un lugar donde el evangelio no ha llegado, y ellos están en las diferentes tribus predicando la palabra del Señor allá. Amén, estamos claros con eso, claro como el agua del río sucio. Bueno, ok, otra pregunta muy común que nos llega cantidad de veces a nosotros. Pastor, me dice, ¿usted cree que existe el libre albedrío? Va. Siempre digo lo mismo cuando recibo esta pregunta. Mi respuesta es sí y no. Esa es mi respuesta. Sí y no. Entonces, mi honesta respuesta. Porque una vez más es un tema que se ha tratado por los últimos 5,000 años. Es increíble. Claro, hay que respetar los que dicen una cosa, hay que respetar lo que dice la otra. Los que creen que sí tienen sus versículos bíblicos, los que creen que no tienen sus versículos bíblicos, ¿verdad? Y sus interpretaciones al respecto. Ahora, cuando yo digo si existe el libre albedrío, digo sí y no por 2 razones. La primera es porque no existe el libre albedrío cuando se trata de escoger a Dios. ¿Por qué? Por Efesios 2:1. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Entonces, la Biblia declara que una persona que no conoce a Cristo, ¿cómo está? Muerta. Entonces, si una persona que no conoce a Cristo está muerta, ¿cómo puede decidir? No puede. Para poder decidir por el Evangelio es necesario que nos ilumine Cristo. Y esta es una de las cosas por las cuales debemos estar agradecidos eternamente con Dios, porque puso los ojos en nosotros, porque nos dio vida sin merecerlo. Ninguno de nosotros ha hecho una obra como para que Dios diga: qué bueno este Marquiño, mira, le hizo el favor a la hermana casándose con ella. Nada, Marquiño, te voy a salvar. O que Dios haya dicho: mira, hermana, esta mujer tan devota, la vamos a salvar porque hace buen pozole. Nadie ha hecho nada como para que Dios nos escoja. Nadie. Es por su misericordia nada más. Entonces, yo le doy gracias a mi Señor. Yo alabo a Dios, yo exalto el nombre de Dios. Yo digo, yo era un chamaquito que nadie daba ni 5 centavos por mí cuando yo estaba tan niño creciendo, cuando joven mucho menos, y cuando aprendí mañas menos todavía. Pero Dios puso sus ojos. Entonces, una persona que está muerta no puede decidir, a no ser porque Dios se manifieste a esta persona. En Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. Y en este versículo que, eso no confunda, mijo. Ahí está. No hay quien busque a Dios. Y luego en Efesios 2, versículo 1, decíamos que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Lo que implica pues que el hombre por naturaleza no tiene la capacidad de buscar al Señor, al menos que haya sido revelado por Dios. En Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Entonces, en ese sentido la Biblia es bien clara, ¿verdad? Es decir, el Padre nos revela, el Padre se revela a nosotros, el Padre nos ilumina y nosotros aceptamos el mensaje del Evangelio. El hombre por sí mismo no puede por naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza, ¿ok? Pecaminosa, eso es. Entonces no puede elegir a Dios, al menos que le sea revelado por el Padre. Si yo traigo un cerdo aquí al frente y de este lado a mi izquierda yo pongo un charco, pongo un lugar sucio, y de este lado le pongo un spa, ok, con aromas deliciosos y exquisitos, y pongo al cerdo en el centro, ¿a dónde cree usted que se va a ir? ¿Verdad? Por la naturaleza, por la naturaleza. Entonces, eso pasa en el caso del hombre. Por eso yo pienso que en ese aspecto el hombre no tiene libre albedrío. Ahora, pienso que el hombre sí tiene libre albedrío en el sentido de que somos responsables de nuestras decisiones, ¿verdad? Usted decidió, Dios le puso en el corazón venir a la casa de Dios, pero la decisión al final del día fue suya. Entonces, todo aquello que tiene que ver con una responsabilidad moral, ahí sí, porque hay sabios y hay necios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace al sabio sabio y qué es lo que hace al necio necio? Ahí es donde entra verdaderamente el libre albedrío, la decisión que nosotros podemos tomar entre seguir una cosa o seguir la otra. Entonces, cuando se trata de responsabilidad moral, ahí sí tenemos libre albedrío, nosotros somos los que decidimos. El pecado nos asedia, la naturaleza es buscar el pecado, no hay quien busque a Dios en realidad, pero esa es la situación. Ahora, insisto, esta es una manera rapidita de explicar este tema, porque yo tengo libros y enciclopedias que hablan de este tema, hermano. No, hombre, si es que le han dado vuelta al asunto, que lo dejan a uno más enredado de lo que verdaderamente es el tema. ¿Me explico? ¿Verdad? Pero de una cosa sí debemos estar contentos y agradecidos nosotros, es que en una ciudad
de 2, casi 3 millones de habitantes como es Vancouver ahora, mira, Dios puso sus ojos en nosotros, ¿verdad? Y estamos adorando y exaltando su nombre. Y esto no sería posible si no es porque el evangelio hubiera sido revelado a nosotros, ¿no es cierto? Cuando Pedro le dijo allá en Filipo, no es Filipo, ¿dónde es? En Cesarea, sí, Cesarea de Filipos, Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si los otros apóstoles le aplaudieron a Pedro, ¿verdad? ¡Ey, qué bueno! Contestó correcta la pregunta. Pero el Señor le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Es decir, tú no hubieras dicho lo que has dicho, eso no es porque Dios te lo hubiera revelado. Entonces esa es la maravilla del evangelio. Y eso es la situación. Por eso, si no, yo sé que van a haber algunas personas, ¿verdad? Como siempre, que piensan que sí y otros que piensan que no. Y otros que piensan como yo, que sí y que no. Ahí se lo dejo. Bueno, esa es la situación. Otra de las preguntas que la gente me ha hecho es: pastor, ¿por qué hay tanta gente hipócrita en las iglesias? ¿En cuál? A ver, aquí, por favor, hermano. En todos lados hay gente hipócrita. En su familia hay gente hipócrita, ¿o no? ¿Verdad? En la escuela, en el welfare donde recibe el chequecito, en el trabajo, en todos lados hay gente así. Lo que pasa es que dicen que la peor forma de hipocresía, la más desagradable de todos, es la hipocresía religiosa. Es la menos tolerada. La iglesia no es perfecta, amados míos. La iglesia no es perfecta. Aquí estamos personas que entendemos nuestra naturaleza, entendemos nuestras debilidades y por eso estamos acá, ¿verdad? Un día el débil va a decir: fuerte soy. Cada vez que nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, yo le garantizo, cuando usted sale por las puertas de esta iglesia, usted no es la misma persona. Al menos que usted ya le cerró la puerta al Señor. Y usted viene a la iglesia por diferentes motivos. Por las pupusas. Hay gente que viene a la iglesia por las pupusas de chicharrón. Así. Es más, ¿sabe usted que hay gente que viene por la comida, viene, come y se va? Sí, señor. Es cierto. Entonces, si usted viene a la iglesia, pero ya viene con una mentalidad que usted es quien es y solo sus chicharrones truena, mi hijo lindo, usted podrá escuchar 1.5 millones de los mejores predicadores del mundo. No va a pasar nada, ni en su vida, ni en su corazón, ni nada. ¿Por qué? Porque usted es un pequeño diosito de acuerdo a usted. Usted es un hombre soberbio, una mujer soberbia, ¿verdad? Usted es una persona que cree que solo usted tiene la razón, que todo el mundo está equivocado. Que dice que aún los haraganes, dice la escritura, se consideran más sabios que 7 que sepan aconsejar. ¿No le ha pasado a usted, los teenagers, jovencitos, verdad, que sus padres les quieren corregir y hacer y piensan ellos que ellos lo saben todo? Y andan un calcetín rojo y uno amarillo, ¿me entiende? Pero ellos piensan que son los dueños del mundo. Y bueno, es complicada la situación. En todos lados hay gente así. Es el deseo nuestro que nosotros no seamos parte de ese grupo, ¿verdad? Que aprendamos a decir sí, sí, no, no. Que aprendamos a respetar a la gente. Que no hablemos tonteras, que no hablemos estupideces cuando verdaderamente no estamos seguros, no sabemos. Es mejor decir no sé que hablar cosas que no son en realidad. ¿Me explico? Es mejor decir eso, ¿verdad? Hay gente que habla cosas y cosas que no valen la pena, hermanos. Cosas que no valen la pena. Y como creyentes que somos, debemos hablar de las maravillas de Dios, hablar de la Biblia, hablar de la palabra, de cómo crecer espiritualmente. Pero sentarnos a comer a la gente, yo no creo que eso beneficie absolutamente a nadie. Pero eso sí, en todos lados hay gente así. Filipenses 1:6 también nos dice
que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Vamos caminandito, vamos caminando. Procure usted que cada vez, cada día en la fe, hermano, crezcamos, porque de eso se trata, de crecer en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Yo ahorita ya para principio de año le tengo un sermoncito por ahí que he estado trabajando, que habla de un inventario espiritual. Y el inventario espiritual tiene que ver con mirarse al espejo y decir: el año 2019 crecí en el evangelio, o voy como el cangrejo para atrás. Eso, como el cangrejo caminando para atrás. ¿Qué pasó? Porque hay gente que los años le pasan. ¿Cuántos años en el evangelio? Ya tengo 35 por la gracia de Dios. Sí, pero la misma persona, la misma situación, no trabajan en nada, no sirven en nada más que de tropiezo. Sus actitudes son las mismas, peleando con medio mundo, se pelean por un asiento, se quejan de una cosa, critican la otra, y así ha sido por los últimos 30 años que le hemos conocido. Remember, some people never change. ¿Por qué? Porque usted necesita tragar polvo, pues. Usted necesita tragar polvo, necesita doblegarse ante el Espíritu de Dios y reconocer que usted ha ofendido a mucha gente y pedir perdón. Haga una lista, no importa que le tarde 8 años en hacerla, ¿me entiende? Pero reconocer y decir: no, ¿sabe qué? Mi vida no es la vida que el Espíritu de Dios quiere que yo tenga. Yo, la verdad, yo necesito una transformación real, sincera, verdadera. ¿Cómo es posible que sigo haciendo las mismas cosas que hacía hace 25 años? ¿Cómo es posible? Sigo de mal hablado, lo mismo de hace 20 años, mano. Acabo de mentarle la mamá a una persona en la construcción. Lo mismo que hacía hace 20 años. ¿En qué manera mi vida ha sido transformada? ¿En qué manera el Espíritu de Dios ha obrado dentro de mi ser? ¿De qué forma? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Y ahí caemos en lo mismo, ¿verdad? Porque hay personas que verdaderamente no le permiten al Espíritu de Dios hacer transformación en su vida. No vienen a la iglesia para que Dios les hable. Usted sigue viviendo con esa persona y sigue teniendo sexo con esa persona sin estar casado con esa persona. Pero usted viene, se siente y escucha. Usted viene, se siente y escucha. Viene y se siente y escucha. Y viene y se siente y escucha. ¿Y de qué le sirve, pues? ¿De qué sirve si no llegamos a un momento de decir: hey, un momento, esto no está bien? Esto no está bien, esto tiene que cambiar. El evangelio es transformador. Y aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué no podemos llegar a un punto como ese? Yo no estoy hablando, hermano, de ser como algunas iglesias. Yo visito iglesias casi todos los años que me invitan, donde después de cada servicio el pastor pasa y hace una invitación para que la gente pase al frente. Yo tengo gente que he visto al frente por 25 años. Y la misma persona, la misma gente haciendo las mismas cosas y viviendo de igual manera. Y consultando en las mismas situaciones. Entonces, ¿qué hay? ¿Para qué? ¿De qué? Si vamos a hacer los mismos, si vamos a continuar con esa actitud. Si yo no me hablo con fulano, si yo no me hablo con mengano, yo estoy enojada con fulana, esa mujer no quiero ni verla siquiera. Y entonces, pues, ¿en qué nos parecemos más a Jesús cada día que pasa? ¿De qué manera? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Y tenemos que buscar la manera de hacer la voluntad del Señor. Entonces, desgraciadamente, en todos lados hay hipócritas, y esto pues no es la excepción. Bueno, otra de las preguntas que hace la gente, vamos a ver, tenemos unos minutillos todavía. Veamos. Alguien me preguntó a mí que si alguna vez he dudado de mi salvación, me agacho y revira contra. No, por la gracia del Señor. Ahora recuerde esto, recuerde, ¿verdad? Yo creo muchísimo en la reflexión. Yo creo muchísimo si agarramos un texto de la Escritura, ¿cómo me veo yo en este versículo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué dice esta porción conmigo?
para mí, quitándome todo precepto de mi mente y de mi corazón que me quiera impulsar a creer a una cosa distinta. Y veo, pues, ¿verdad? ¿Por qué estoy dudando en este caso? Tiene que haber algo que impulse mi duda, algo que impulse, algo en mi vida tiene que estar sucediendo como para que yo dude de que soy salvo. Por la gracia y misericordia del Señor, yo conozco a Cristo hace 40 años, nunca jamás en estos 40 años yo he dudado de esto. ¿Ok? Yo creo que Dios tuvo misericordia de mí, yo creo que Dios me libró de mis culpas, que su sangre preciosa me ha perdonado todos mis pecados, que he sido libre de la ira de Dios. Creo que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para la limpieza de mis pecados, para el perdón de mis faltas y para la vida eterna. Creo que el Señor hizo la obra completa en la cruz cuando dijo tetelestai, que dijo consumado es, hizo la obra completa en la cruz. Creo que cuando un creyente se arrepiente genuinamente de sus pecados y cambia de actitud, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? La misericordia del Señor. ¿Ok? La misericordia del Señor. Entonces, si usted se arrepiente pero sigue igual y se arrepiente pero sigue igual y se arrepiente, pero entonces no se ha arrepentido en realidad. ¿Me explico? Entonces, yo creo firmemente eso. Si usted duda, y esto siempre que hablo de esto y le explico a la gente, yo me acuerdo de una vez que mi mamá me dijo: David, yo tengo un problema, yo en más de algún momento yo dudo de mi salvación. No sé por qué. Entonces ahí mismo le dije: mamá, mire, vamos a arrodillarnos, vamos a pedir a Dios, vamos a clamar. Hicimos una oración, le pedimos al Señor por esa seguridad eterna de la salvación. Y desde entonces pues nunca más ella me ha dicho: sabes qué, yo dudo de esto. Pero bueno, gracias a Dios, no, nunca. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ok? Abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo, el justo, nuestro bendito Señor, nuestro bendito Dios. Bueno, hay otros temas más, pero me gustaría terminar con este. ¿A dónde van las personas que mueren sin Cristo? La respuesta corta es al infierno. No van a descansar a ningún lugar. La historia del rico y Lázaro, Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, se murieron los dos. Pero en el Hades alzó sus ojos, estando, ¿en qué dice? En tormentos. Entonces, ahí tenemos nosotros esta situación, ¿verdad? Es tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? En esta, ¿qué? Ese es el infierno. Cuando alguien le diga a usted que si el infierno está aquí en la tierra, esa es la opinión de cualquier persona, pero la opinión de la Biblia es que existe un infierno, un lago que arde con fuego y azufre. Dios no creó eso para usted, sino para Satanás, el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Pero ahí van todos aquellos que han rechazado el nombre de Cristo Jesús. Todas las personas que al final del día pues no han conocido a Cristo de una manera personal, o el Señor no les ha revelado su palabra, su bendita palabra, no les ha caído la venda de sus ojos, porque hay gente que por más que usted le hable y le hable y le hable y le hable. Ahora recordemos que el evangelio hay que predicarlo, porque la gente no sabe, ¿verdad?, que Dios ha puesto los ojos en él. Yo nunca hubiera sabido que Dios había puesto los ojos en mí si no hubiera ido a una iglesia a escuchar la palabra. ¿Me explico? Entonces es menester que tenemos que predicar el evangelio a todas las personas. Entonces cuando alguien muere sin Cristo, va al infierno. Esa es la enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios. Hay cantidad de textos. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41.
exactamente. Ahí tenemos esta es una triste realidad, pero una realidad al final del día. Otra razón por la cual darle gracias a Dios de lo que nos ha librado, amados míos, de lo que nos ha librado de las llamas del infierno, de la ira aterradora del Señor. Luego también otra de las preguntitas rapiditas acá, que me dicen que si nosotros al morir, ¿qué pasa cuando morimos? Si conocemos a Cristo, la otra parte de la pregunta. Bueno, en 2 de Corintios 5:8, 2 de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este versículo tiene muchas connotaciones y muchas explicaciones al respecto, pero yo creo firmemente que cuando una persona conoce a Cristo, cualquiera de nosotros que estamos acá, que conocemos al Señor, que Dios ha entrado en nuestra vida, en nuestro corazón, la ha transformado, que somos nuevas criaturas, el día que morimos, cerramos los ojos aquí y los abrimos ante la presencia del Señor. No existe ningún lugar de descanso, como enseñan los testigos de Jehová u otras sectas, que usted se muere y cuando se muere se va a un lugar a descansar hasta el día que lo despertemos, ¿verdad? No, queremos que cerramos aquí los ojos y abrimos los ojos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: yo desearía estar ausente del cuerpo, presente al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro bendito Salvador Jesús. Creemos, por lo que vemos del rico y Lázaro, que habrá conciencia en la gloria, estaremos en la presencia del Señor hasta que tengamos un cuerpo glorificado, que será el día que Jesucristo venga por su iglesia y nuestros cuerpos resuciten y estemos con el Señor ya con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, eso es lo que nosotros creemos, de tal manera que cuando un creyente muere, mi hermano, por supuesto que sentimos, lamentamos la muerte de esa persona, pero está mucho mejor que nosotros, ¿me entiende? Ya no hay biles que pagar, ya otra cosa más, o sea, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay pecado, mi hermano, no hay matrimonio en el cielo, porque seremos semejantes a los ángeles, ¿me entiendes? Se acabó el sufrimiento de todas esas cosas y esas situaciones. Así es que eso es el estado eternal delante de nuestro Señor. Surge una pregunta que mucha gente ha hecho y es difícil también de poder contestar, y es el hecho de que si nos vamos a conocer cuando estemos allá en el cielo. Es otra de las preguntas que la gente hace: pastor, ¿y será que cuando estemos en el cielo nos vamos a conocer? Si tomamos esta porción de la escritura que hemos visto, nos damos cuenta que el rico reconoció al padre Abraham y reconoció a Lázaro, ¿verdad? Entonces algunos dicen que en vista de eso nos vamos a conocer. Esto es complicado, ¿verdad? Porque el Señor puso esto para darnos una idea de cómo son las cosas. Pero recordemos que Dios vive en la eternidad, y la eternidad es la ausencia de tiempo, ¿verdad? Hay personas, yo les comentaba a ustedes hace unos días que ahora que estuve predicando en México, vino una pareja con un hijo de 20 años al que yo presenté aquí cuando nació. Y a los hermanos yo no los conocía, no los reconocí. Y le dije: ¿tienen ustedes una foto de cuando yo presenté? Y me dijeron que si me la trajeron. No, cuando yo los vi en la foto, dije: claro que me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Pero si me los pone enfrente ahora, no sé quiénes son. ¿Cómo va a ser eso entonces, de estar en el cielo y reconocernos? ¿Me entienden? Además que hay muchas personas que es suficiente con haberlas conocido aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Verdad? No, ya, esto ya la eternidad ya es mucho aquí, tranquilo. Pero no sabemos cómo vaya a ser esta situación, ¿me entiende? Por otro lado, no habrá tristeza en el cielo. Y si no hay tristeza, ¿qué va a pasar cuando uno de mis hijos, yo me doy cuenta que uno de mis hijos no está en la gloria? ¿Verdad? Ese tipo de situaciones son las que nos tienen un poquitito ahí, que no sabemos cómo está. Si a mí me preguntaran: pastor, ¿y usted qué quisiera? ¿Que nos conociéramos o que no nos conociéramos? Yo preferiría que no, fíjese. En serio, yo preferiría que no, porque la verdad que ya tuvimos tiempo para conocernos aquí, hombre, ¿me entiende? A la gloria vamos a admirar la grandeza de Jesús. Veamos su gloria,
su resplandor. Hay gente que dice, cuando yo llegue al cielo voy a ir a buscar a Eva y le voy a preguntar por qué se comió el fruto. No, hay que se coma lo que quiera. Yo quiero estar en la presencia del Señor, admirando su gloria, dándole honra, dándole gloria y mostrando la gratitud por habernos salvado, por habernos revelado su evangelio y no haber cerrado nuestro corazón a esa revelación divina, sino abrir el corazón a esa revelación que Dios nos dio y estar aquí adorando su nombre hasta que Cristo venga por su iglesia, ¿no es cierto? Vamos a orar, démosle gracias al Señor, mis amados hermanos. Oremos. Padre querido, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste vida. Bendito sea tu nombre. Sin merecerlo, Señor, por gracia, por misericordia, por soberanía divina, pusiste tus ojos sobre nosotros y nos diste vida juntamente con Cristo. Te alabamos y te bendecimos porque eres digno. Eres digno de toda alabanza. Eres digno de toda adoración. Nuestra alma se goza de tu presencia, Señor. Bendito seas de generación en generación. Los pueblos te alaben. Que esta tierra, Señor, sea llena del conocimiento de Jehová. Y que siempre en nuestros labios haya una palabra de alabanza, una palabra de gratitud para ti. Mientras oramos, si usted nunca antes ha tenido un encuentro con Jesús, en esta noche es un buen momento para abrir el corazón a Jesús. Escuchar este evangelio glorioso de Cristo y decir: Señor, te necesito. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Si hay alguna persona que nunca antes ha hecho este compromiso con Dios, de abrir el corazón al Señor y decirle: Padre, ven a mi corazón, ven a mi vida. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, déjenos orar con usted. Tener un tiempo de oración donde uno confiesa sus pecados al Señor y le pide perdón y se vuelve a Dios. Es un momento muy lindo y muy necesario. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está le invitamos para que se ponga de pie, levante su mano y nos deje orar por usted. Si usted nos está viendo por internet, también usted a través de una oración dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Ese sacrificio que hiciste por amor a nosotros, Señor. Y en este día te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a usted a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra bendita. Señor, gracias por este día, por habernos permitido estar en tu casa. Pedimos que bendiga nuestra entrada y nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Bendice todas las cosas que vamos a realizar en esta semana, Señor. Oramos por nuestros matrimonios, nuestros hijos. Bendice tu pueblo. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, el miércoles aquí nos miramos con la ayuda del Señor. Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Manejen con cuidado. Bendiciones. No olvide también la memoria del USB, el rey más malo.